ver cómo opera una de las unidades más rentables de una refinería, que es el craqueo catalítico, llamado también el craqueo catalítico fluido, y vamos a ver por qué. Básicamente, el flujo de la unidad es el siguiente. El gasoil, que viene de la destilación al vacío, viene y puede pasar por una batería de intercambiadores, ingresa en el horno para que se aumente la temperatura, y mientras tanto tenemos ahí un compresor de aire y un silo de catalizador que están juntos al regenerador de catalizador. Bueno, el gasoil, así que sale del horno, ingresa en el reactor, donde se encuentra con este flujo de catalizador caliente, y este flujo de catalizador caliente hace con que esas moléculas grandes, pesadas del gasoil, se fraccionen, se quiebren, se craqueen en moléculas menores y por lo tanto de mayor valor agregado. Bueno, esta corriente asciende por el reactor y por el tope salen los gases que ahí van para una fraccionadora que opera a partir de ahí como si fuera una destilación. O sea, hay platos, hay bandejas donde de conformidad con los puntos final de ebullición se forman las corrientes. Por el tope sale el gas licuado de petróleo, después el nafta, el queróseno, el diésel, que van para tratamientos o para hidrotratamientos. ¿Ok? Ahí ya estamos viendo los productos que genera el craqueo. Ahora, ¿cómo se opera eso ahí? Este flujo acá, por supuesto, no es suficiente para entender cómo es el proceso. Entonces vamos a ver con un poco más de detalle. Acá vemos el corazón de la unidad, que es el conjunto conversor, constituido del reactor y del regenerador. Muy bien, el gasoil calentado, caliente, ingresa por el fondo, por la parte inferior, se encuentra con una corriente de catalizador y esta corriente, ese flujo de catalizador caliente también, al chocarse con esas moléculas grandes de gasóleo, las craquean. Al craquearlas, al generar moléculas menores, por lo tanto de menor peso específico y por lo tanto de mayor volumen específico, haz con que se genere una corriente ascendiente a lo largo de este riser, que es en verdad el reactor, en donde se procesan las reacciones de craqueo. Este riser suele tener 40-45 metros, y ahí al tope, ¿qué sucede? Tenemos una mezcla de gases, esos productos todos están en la forma gaseosa, y también de catalizador. Por lo tanto, hay que separar. Y ahí tenemos unos conjuntos de cíclones que hacen la separación de los catalizadores, que son más pesados, van al fondo para la regeneración, y los gases que salen por encima, y ahí, como les dije, van para una fraccionadora en un proceso de todo similar al que ocurre en la destilación primaria y al vacío. ¿Ya? En general, esos ciclones son 6 ciclones y por lo general también son 2 fases, 2 estadios, ¿no? Porque en uno nomás no se logra separar todo el catalizador. Entonces, a la salida del primer, ingresa en el segundo para sacar el remanescente, lo que se queda de catalizador, y salir en los gases limpios, exentos de catalizador para la fraccionadora. El catalizador normalmente es un polvo blanco muy fino que se comporta como un fluido. Por ejemplo, si lo metemos en 2 botellas unidas por una manguera, se comportan como un líquido, como vasos comunicantes. Y él es blanco, 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 blanco. Pero al fin de este proceso se queda negro, negro por la formación de coque
el coque se deposita sobre las partículas del catalizador y ahí, de esa manera, él no logra hacer el catálisis, no logra catalizar la reacción. Entonces tiene que pasar por el regenerador, donde tenemos el ingreso de aire caliente que se distribuye por una rejilla de tuberías por todos lados, ingresa aire caliente. ¿Y qué es lo que tenemos? El coque depositado en la superficie del catalizador. Tenemos el aire caliente, por lo tanto tenemos la temperatura. Tenemos la combustión. Y esta combustión es esta combustión que al tiempo regenera el catalizador, limpiando quemando el coque, permitiendo que vuelva al proceso para reempezar todo, y también genera gases de combustión. Esos gases de combustión llevan consigo mucho catalizador. Entonces también en ese regenerador hay que haber una separación física, y ahí los gases al salir pasan también por pares de ciclones. Por el general son también 6 pares, y ahí el catalizador regenerado vuelve por ser más pesado, mientras los gases de combustión salen. Estos gases de combustión, como se trata de una combustión incompleta por el general, contiene mucho monóxido de carbono que suele ser aprovechado en un caldero, quemando este monóxido, generando, por lo tanto, más valor agregado, generando energía a partir de los gases de la combustión incompleta. ¿Ya? Entonces, así es el ciclo. Bueno, pero, ¿cómo son esos catalizadores para lograr esas reacciones? Y catalizadores son, por el general, cristales, llamados cristales zeolíticos, hay algunos distintos, pero tiene como su principal característica el hecho de que tiene una forma geométrica muy compleja, de manera que tiene un gran área superficial, una gran superficie, tanto que si tomamos 1 gramo de catalizador y calculamos el área de todas las partículas de catalizador, se lograría constatar que 1 gramo de catalizador tiene aproximadamente 200 metros cuadrados de superficie. Y es justamente esta forma compleja que al chocarse, permite que el catalizador, al chocarse con las grandes moléculas, en nivel microscópico, hace con que esas moléculas mayores se craqueen, se tornando moléculas menores de mayor valor agregado. Ese es el secreto del catalizador. Y acá vemos el interior del regenerador. Vemos por dónde ingresa el catalizador que viene del proceso, el catalizador usado, gasto, que está negro. Vemos ahí el llamado air grid o pipe grid, por donde ingresa el aire caliente. Esta área, este volumen ahí del regenerador, donde ocurre la combustión. Y por acá, por la parte inferior, el catalizador regenerado que vuelve al proceso. Mientras los gases de combustión salen por encima, por la parte superior, y ahí son separados por los ciclones, y ahí pueden ser aprovechados en un caldero. A ver cómo son los ciclones. Ve por la figura, el flujo de catalizador más gases de combustión entra tangencialmente. El catalizador, por ser más pesado, se proyecta contra el pared del ciclón, que por lo tanto son por el general revestidos con un hormigón antierosivo. La erosión es muy fuerte ahí. Bueno, y ahí al chocarse pierden energía cinética, pierden velocidad y se precipitan hacia abajo.
mientras los gases continúan y van para la parte superior y salen por encima. Como por el general, este proceso no es total en un ciclón y no más, siempre tenemos pares. Entonces, lo que sale del ciclón primario ingresa en el ciclón secundario para una vez más sacar el remanente de catalizador y ahí sí tenemos o los gases que van al fraccionador, si hablamos de los ciclones que están en el reactor, o entonces los gases de combustión, si estamos hablando del regenerador. Así se procesa la separación del catalizador de la corriente de gases a través de pares de ciclones.